12 de marzo de 1945, 14:23 horas, 22.000 pies sobre Alemania. El teniente Thomas Harmon, piloto de P-38 Lightning, sintió algo que ningún piloto debería sentir jamás. Su avión frenando en el aire. No desacelerando, frenando. Como si alguien hubiera pisado un freno invisible en pleno cielo. La velocidad cayó de 320 millas por hora a 280, a 240, a 200, sin que él redujera potencia, sin que tocara los controles. El avión simplemente perdía velocidad. Imposible. Los aviones no frenan en el aire a menos que algo los detenga. Pero no había nada. Solo aire vacío. Entonces escuchó el sonido. Ambos motores Allison V1710 cambiaron de tono. El rugido normal de 12 cilindros se convirtió en algo diferente. Más agudo. Más forzado. Como si los motores estuvieran trabajando contra resistencia en lugar de con ella. Harmon miró los indicadores. RPM normales. Temperatura normal. Presión de aceite normal. Todo parecía funcionar correctamente. Pero el avión seguía desacelerando. 180 millas por hora. 160. Velocidad de pérdida para un P-38 era 105 millas por hora. Después de eso, el avión entraría en barrena. Sin suficiente velocidad para mantener sustentación. Sin suficiente control para recuperarse. Caería del cielo como una piedra con alas. Harmon tenía aproximadamente 40 segundos antes de alcanzar velocidad de pérdida. 40 segundos para descubrir qué estaba mal. 40 segundos para arreglarlo. O 40 segundos para eyectarse y esperar que su paracaídas se abriera antes de convertirse en estadística de guerra. Entonces sintió algo aún más imposible. El avión moviéndose hacia atrás. No hacia abajo, hacia atrás. Retrocediendo en el aire como si alguien hubiera puesto la transmisión en reversa. Pero los aviones no tienen reversa. No tienen transmisiones. Solo hélices que empujan aire hacia atrás para mover el avión hacia adelante. Excepto que las hélices de Harmon estaban haciendo lo opuesto. Empujando aire hacia adelante. Moviendo el avión hacia atrás. El Lockheed P-38 Lightning era uno de los cazas más distintivos de la Segunda Guerra Mundial. Diseño de doble motor. 2 fuselajes separados conectados por un ala central. Cabina ubicada en una góndola central entre los 2 motores. Configuración única que le daba ventajas y desventajas. Ventajas. Potencia tremenda de 2 motores Allison produciendo 1.425 caballos de fuerza cada uno. Alcance extendido. Carga útil pesada. Estabilidad en vuelo. Desventajas. Complejidad mecánica. Más cosas que podían fallar. Mantenimiento intensivo. Y un problema específico que solo los pilotos de P-38 experimentaban. Contrarrotación de hélices. El P-38 usaba hélices que giraban en direcciones opuestas. La hélice izquierda giraba en sentido horario. La hélice derecha giraba en sentido antihorario. Esto cancelaba el efecto de torque que causaría que el avión girara. Mantenía el vuelo estable. Pero también significaba que si algo salía mal con el sistema de control de paso de hélice, las 2 hélices podían hacer cosas muy diferentes. Cosas que los ingenieros nunca anticiparon. Cosas que violaban las leyes básicas de la aviación. Como girar en la dirección equivocada. Como empujar aire hacia adelante en lugar de hacia atrás. Como hacer que un avión de combate de 6 toneladas volara en reversa. Thomas Harmon tenía 24 años, de Michigan, graduado de escuela de vuelo en 1943, 53 misiones de combate, 16 confirmaciones de aeronaves enemigas destruidas, AES triple, uno de los mejores pilotos de P-38 en el teatro europeo. Conocía su avión íntimamente, conocía cada sonido, cada vibración, cada peculiaridad del sistema de doble motor. Pero nunca había experimentado esto. Ningún piloto lo había experimentado. Porque esto no debería ser posible. El sistema de control de paso de hélice funcionaba hidráulicamente. Presión de aceite controlaba el ángulo de las palas.
Palas en ángulo empinado creaban más empuje. Palas en ángulo poco profundo creaban menos empuje. Palas completamente planas no creaban empuje. El sistema tenía protecciones, válvulas que prevenían que el paso fuera más allá de ciertos límites. Pero no tenía protección contra lo que estaba sucediendo ahora. Paso negativo. Palas girando en la dirección correcta, pero en el ángulo equivocado. Empujando aire hacia adelante en lugar de hacia atrás. Creando empuje negativo. Haciendo que el avión se moviera hacia atrás. Harmon comprendió el problema inmediatamente. Las válvulas de control de paso habían fallado. Probablemente por acumulación de hielo en las líneas hidráulicas. Las temperaturas a 22.000 pies eran menos 20 grados Celsius. El fluido hidráulico podía congelarse parcialmente, obstruir las válvulas, hacer que se atascaran en posiciones incorrectas. Ambas hélices habían entrado en paso negativo simultáneamente. Probabilidad estadística, aproximadamente 1 en 10 millones. Pero aquí estaba, sucediendo, en tiempo real. A 22.000 pies sobre Alemania mientras cazas enemigos patrullaban en algún lugar cercano. Harmon tenía opciones. Opción 1. Eyección. Abandonar el avión. Usar el paracaídas. Flotar hacia territorio controlado por alemanes. Ser capturado. Pasar el resto de la guerra en campo de prisioneros. Si tenía suerte. Ser ejecutado si no. Los pilotos aliados capturados en marzo de 1945 enfrentaban riesgo creciente de violencia por parte de civiles alemanes enfurecidos por bombardeos. Opción 2. Apagar ambos motores. Detener las hélices. Planear hacia territorio aliado. El P-38 tenía una relación de planeo de aproximadamente 10:1. Desde 22.000 pies, podría planear 220.000 pies horizontalmente. Aproximadamente 40 millas. Pero las líneas aliadas estaban a 60 millas de distancia. No alcanzaría. Se estrellaría en algún lugar sobre Alemania. Probablemente moriría en el impacto. Opción 3. Intentar arreglar el problema en vuelo. Manipular los controles de paso de hélice. Esperar que las válvulas se desatascaran. Esperar recuperar paso positivo. Esperar no entrar en barrena durante el proceso. Probabilidad de éxito, desconocida. Ningún manual de vuelo cubría hélices en paso negativo mientras vuela en reversa. No había procedimiento. No había lista de verificación. Solo instinto, experiencia y una comprensión íntima de cómo funcionaba realmente la maquinaria. Harmon eligió la opción 3. Siempre elegía pelear en lugar de rendirse. Siempre elegía intentar lo imposible en lugar de aceptar lo inevitable. Eso era lo que lo hacía as. No habilidades de tiro superiores, sino rechazo a aceptar que algo era imposible. La velocidad había caído a 130 millas por hora. 20 millas por hora sobre velocidad de pérdida. El avión vibraba. Las alas temblaban con aviso de pérdida inminente. Harmon sintió el stick volverse flojo. Pérdida de autoridad de control. Cuando un avión va demasiado lento, las superficies de control dejan de funcionar efectivamente. El aire fluyendo sobre ellas es insuficiente para crear fuerzas de control. El piloto puede mover el stick todo lo que quiera. El avión no responderá. Harmon tenía tal vez 15 segundos antes de pérdida completa. 15 segundos para restaurar potencia. 15 segundos para salvar su avión. 15 segundos para probar que las leyes de la física tenían excepciones. Movió las palancas de control de paso de hélice a la posición completamente hacia adelante. Paso máximo. Máximo empuje. Las hélices no respondieron. Las válvulas estaban completamente atascadas. Movió las palancas completamente hacia atrás. Paso mínimo. Las hélices tampoco respondieron. Probó la posición media. Nada. Las válvulas estaban congeladas en la posición de paso negativo. No se moverían sin intervención externa. Sin calor. Sin flujo de fluido hidráulico. Sin algo que rompiera el hielo que las mantenía atascadas. Harmon miró los indicadores de temperatura. Motor izquierdo, 90 grados Celsius. Motor derecho, 92 grados Celsius. Normales.
Pero esas eran temperaturas del motor, no temperaturas de líneas hidráulicas. Las líneas estaban en el exterior del motor, expuestas a flujo de aire de menos 20 grados. El hielo no se derretiría por sí solo. Harmon necesitaba generar calor. Rápido. La única forma era forzar a los motores a trabajar más duro. Crear más fricción. Más combustión. Más calor que se transferiría a través del sistema. Harmon empujó ambas palancas de acelerador completamente hacia adelante. Potencia militar máxima. Los motores rugieron. RPM aumentaron a 2900. Temperatura comenzó a subir. 95 grados. 100. 105. El calor se transfería a través del sistema, a través del aceite, a través de las líneas hidráulicas, hacia las válvulas atascadas. Pero el avión seguía desacelerando. Seguía moviéndose hacia atrás. Porque más potencia con paso negativo significaba más empuje negativo. Significaba retroceder más rápido. La velocidad cayó a 120 millas por hora. 15 millas por hora sobre pérdida. 10 segundos restantes. Harmon mantuvo la potencia al máximo, apostando que el calor derretiría el hielo antes de que el avión entrara en pérdida, apostando su vida a que la física funcionaría lo suficientemente rápido. 115 millas por hora. 10 millas por hora sobre pérdida. Temperatura del motor, 110 grados. Las líneas hidráulicas estaban calentándose. El hielo estaba derritiéndose, pero no lo suficientemente rápido. 110 millas por hora. 5 millas por hora sobre pérdida. 5 segundos restantes. Harmon movió las palancas de control de paso violentamente. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Tratando de forzar a las válvulas a moverse. Tratando de romper el hielo mecánicamente mientras se derretía térmicamente. 108 millas por hora. 3 millas por hora sobre pérdida. 3 segundos. La hélice izquierda se movió primero. El paso cambió repentinamente de negativo a neutral. El empuje negativo se detuvo. El motor izquierdo ahora estaba girando en vacío, sin empujar hacia atrás, pero tampoco empujando hacia adelante. La hélice derecha seguía en paso negativo. Seguía empujando hacia atrás. El avión comenzó a girar. Empuje asimétrico. Motor izquierdo neutral. Motor derecho negativo. El P-38 giró hacia la derecha. Harmon compensó con rudder. Mantuvo el avión recto. Mantuvo potencia al máximo. Esperó. 2 segundos. 1 segundo. 106 millas por hora. 1 milla por hora sobre pérdida. La hélice derecha se movió. Paso cambió de negativo a neutral. Ambas hélices ahora girando sin empujar ni hacia adelante ni hacia atrás. Velocidad estabilizada en 106 millas por hora. Pérdida evitada por literalmente 1 milla por hora. Harmon no celebró. No tenía tiempo. Todavía estaba volando a velocidad apenas por encima de pérdida. Todavía necesitaba restaurar paso positivo. Todavía necesitaba recuperar velocidad. Todavía necesitaba llegar a casa. Movió las palancas de control de paso suavemente hacia adelante. Esta vez las válvulas respondieron. El fluido hidráulico fluía libremente ahora. El hielo estaba derretido. El paso cambió de neutral a levemente positivo. Las hélices comenzaron a morder aire. Comenzaron a empujar hacia atrás. Comenzaron a crear empuje hacia adelante. El avión comenzó a acelerar. 110 millas por hora. 120. 130. Harmon continuó aumentando el paso gradualmente. Las hélices respondieron suavemente. Paso positivo completo. Máximo empuje. El P-38 aceleró como si hubiera sido liberado de cadenas invisibles. 150 millas por hora. 200. 250. 300. Velocidad de crucero restaurada. Control completo restaurado. Crisis terminada. Harmon redujo potencia a ajustes de crucero. Verificó todos los instrumentos. Todo normal ahora. Temperatura del motor estable. Presión de aceite estable. Las válvulas de control de paso funcionaban correctamente. Como si nada hubiera pasado.
como si no hubiera volado en reversa por casi un minuto, como si no hubiera estado a 1 milla por hora de caer en barrena. Verificó su posición. Se había movido hacia atrás aproximadamente media milla. Literalmente había retrocedido media milla en el aire. Medio milla de territorio recuperado volando en reversa. Absurdo. Imposible. Pero documentado por su navegación, por su brújula, por el hecho de que reconocía puntos de referencia terrestres que había pasado 2 minutos antes. Harmon voló de regreso a la base, sin incidentes adicionales. Aterrizó 30 minutos después. Apagó los motores. Se sentó en la cabina durante 5 minutos sin moverse, procesando lo que había sucedido, verificando mentalmente que era real, que no había sido alucinación inducida por hipoxia, que realmente había volado en reversa. El jefe de mecánicos, sargento técnico Robert McMahon, inspeccionó el avión. Verificó las líneas hidráulicas del sistema de control de paso. Encontró evidencia de congelación parcial. Residuo de hielo derretido. Corrosión menor en las válvulas que indicaba que se habían atascado. Todo confirmaba la historia de Harmon. El jefe de ingeniería de vuelo, mayor Kenneth Walsh, entrevistó a Harmon. Pidió descripción completa del incidente. Harmon describió todo. La desaceleración inicial. El cambio de sonido del motor. El movimiento hacia atrás. La solución de aplicar potencia máxima para generar calor. Walsh escuchó sin interrumpir. Cuando Harmon terminó, Walsh permaneció en silencio durante casi un minuto. Finalmente habló. En teoría, lo que describes es imposible. Las válvulas de control de paso tienen topes mecánicos que previenen paso negativo. Pero claramente los topes fallaron. Probablemente por la misma acumulación de hielo. Y tu solución, aplicar potencia máxima, es contraintuitiva. La mayoría de los pilotos habrían reducido potencia, lo cual habría sido fatal porque las válvulas nunca se habrían calentado. Sobreviviste porque hiciste exactamente lo opuesto de lo que el instinto dicta. Harmon asintió. El instinto dice reducir potencia cuando algo va mal. Pero el instinto no entiende termodinámica. El informe de Harmon fue clasificado inicialmente. La Fuerza Aérea del Ejército no quería publicar un incidente que sugiriera que el P-38 tenía una falla de diseño crítica. Pero los ingenieros de Lockheed necesitaban saber. El informe fue enviado a la planta de Burbank, California. Los ingenieros revisaron el diseño del sistema de control de paso. Identificaron el problema. Las válvulas no tenían calefacción dedicada. Dependían del calor del motor para prevenir congelación. A altitudes operacionales normales, esto era suficiente. Pero en condiciones de frío extremo, en altitudes altas, con flujo de aire externo rápido, las válvulas podían enfriarse por debajo del punto de congelación del fluido hidráulico. La solución fue simple. Agregar elementos calefactores eléctricos a las válvulas. Pequeños calentadores de resistencia que mantendrían las válvulas por encima del punto de congelación, independientemente de condiciones externas. La modificación se implementó en abril de 1945. Todos los P-38 en servicio fueron retrofiteados. Nuevos P-38 salieron de fábrica con el sistema instalado. El problema nunca ocurrió nuevamente. No hubo más incidentes de hélices en paso negativo. No más pilotos volando en reversa. La modificación salvó vidas. ¿Cuántas? Imposible calcular. Pero al menos una. Harmon, quien había sobrevivido el incidente original y reportado suficientes detalles para que los ingenieros identificaran y arreglaran la falla. Después de la guerra, Harmon regresó a Michigan. Se convirtió en instructor de vuelo. Enseñó a pilotos civiles. Voló aviones comerciales. Nunca habló públicamente sobre el incidente hasta 1982. Un periodista de aviación lo entrevistó para un artículo sobre historias inusuales de la Segunda Guerra Mundial. Le preguntó sobre el vuelo en reversa. Harmon describió el incidente en detalle. El periodista le preguntó si había tenido miedo. Harmon pensó cuidadosamente antes de responder. No tuve tiempo para miedo. El miedo requiere reflexión. Requiere pensar en consecuencias.
Yo estaba operando en puro modo de resolución de problemas. Problema: avión desacelerando. Solución: identificar causa. Problema: hélices en paso negativo. Solución: restaurar paso positivo. Problema: válvulas congeladas. Solución: calentarlas. Cada problema tenía una solución lógica. Seguí la lógica. No había espacio para miedo en ese proceso. El miedo vino después, cuando aterricé, cuando me senté en la cabina y me di cuenta de lo cerca que había estado de morir. Entonces tuve miedo. Pero durante el incidente, solo había resolución de problemas. La historia del P-38 que voló en reversa se convirtió en leyenda entre pilotos, contada en bares de oficiales, repetida en escuelas de vuelo, usada como ejemplo de pensamiento no convencional bajo presión. Pero también fue malentendida. Algunos pilotos pensaron que era broma, exageración, imposible que un avión realmente volara hacia atrás. Los físicos explicaron que técnicamente era posible. Un avión genera sustentación a través del flujo de aire sobre las alas. La dirección del movimiento es irrelevante para la sustentación. Si las hélices generan empuje negativo suficiente, el avión se moverá hacia atrás mientras las alas continúan generando sustentación del flujo de aire. Es aerodinámicamente válido, aunque operacionalmente absurdo. Harmon lo probó. No intencionalmente, no por elección, pero definitivamente. Durante aproximadamente 45 segundos, voló un caza P-38 en reversa a 22.000 pies. Se movió hacia atrás aproximadamente media milla. Luego solucionó el problema y voló hacia adelante nuevamente. Simple, directo, imposible, pero real. Thomas Harmon murió en 2003, 82 años. Insuficiencia cardíaca. Causas naturales. Su obituario mencionó que había sido piloto de caza en la Segunda Guerra Mundial. 16 victorias confirmadas. A es triple. No mencionó el incidente del vuelo en reversa. No mencionó que había sobrevivido una falla mecánica que técnicamente no debería haber sido sobrevivible. No mencionó que había resuelto un problema que ningún manual, ningún entrenamiento, ningún instructor había cubierto. Porque esos detalles no cabían en un obituario de periódico. No había espacio para explicar la física, la termodinámica, la resolución de problemas bajo presión extrema. Había espacio solo para hechos básicos. Piloto, veterano, sobreviviente. Pero la historia sobrevive. En archivos militares, en registros de Lockheed, en entrevistas con Harmon que fueron grabadas antes de su muerte. La historia sobrevive porque es instructiva, porque enseña algo importante sobre aviación, sobre ingeniería, sobre pensamiento humano bajo estrés. Enseña que lo imposible a veces es solo improbable, que las máquinas pueden fallar en formas que los diseñadores nunca anticiparon, que los pilotos deben pensar más allá de los procedimientos cuando los procedimientos no cubren la situación, que la solución correcta a veces es contraintuitiva, que aplicar más potencia cuando el avión va en la dirección equivocada parece loco pero puede ser exactamente lo correcto. El P-38 Lightning fue uno de los cazas más exitosos de la Segunda Guerra Mundial. 10.018 construidos. Servicio en todos los teatros. Récord impresionante de combate. Pero es recordado tanto por sus éxitos como por sus peculiaridades. El sonido distintivo de sus motores de contrarrotación. El diseño de doble fuselaje que lo hacía instantáneamente reconocible. Y la vez que uno voló hacia atrás porque las válvulas de control de paso se congelaron en la posición equivocada. Esa última peculiaridad es la más extraña, la más improbable, la más imposible, y completamente verdadera. 12 de marzo de 1945. 22.000 pies sobre Alemania. Un P-38 Lightning voló en reversa durante 45 segundos. Media milla de territorio recuperado volando al revés. Un piloto que rechazó aceptar que era imposible. Un problema resuelto a través de lógica y comprensión de física básica. Una falla de diseño identificada y corregida. Una vida salvada. Una historia que sobrevive. Eso es todo.
Eso es suficiente. Eso es lo que hace que valga la pena recordar. No porque sea heroico, sino porque es real, porque sucedió, porque prueba que a veces las máquinas hacen cosas que no deberían hacer. Y a veces los humanos descubren cómo lidiar con eso. Un problema a la vez, una solución a la vez, un vuelo imposible a la vez.